Ok, bien, queridos hermanos, vamos a revisar la aplicación de la predicación del domingo recién pasado, cuyo texto se encontraba en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 8. Le voy a pedir a Sergio que dé lectura a esa porción bíblica para partir con el análisis. ¿Estás ahí, hermano? ¿Me escucha, pastor? ¿Me escucha Sí, ahora? ahora te escuchamos. Sí, Se había pegado el teléfono mío. ya, dale nomás. Ya, ahora sí. Ya, Primera Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Amén, amén. Bueno, el versículo 1 y versículo 2 es el encargo, ¿no?, a la oración y y el propósito tras ello. Así que vamos a ir ahí mismo a ver aplicaciones que obviamente Sergio dio en su momento. Eh, Creo que es interesante, sí, hermano Sergio. No sé si tú tienes a mano ahí tus apuntes. Es interesante ver las diferencias, ¿no? Porque en este sentido, cuando el apóstol escribe plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia, no está enfatizando una misma idea, sino que está hablando de un espectro, podríamos decir, de tipos de oración diferentes. No sé si tú tienes por ahí eso. ¿Cuáles son las diferencias, así como bien puntual, entre lo que sería la oración, o la plegaria, la oración, la petición de oración y la acción de gracia? Sí, pastor, eh, voy a dar una pequeña descripción de lo que había dicho en la predicación. Y decíamos que plegarias también se traduce como rogativa, la Reina Valera lo traduce rogativa también. Ujú. Y decía que es un ruego que se hace por un beneficio o necesidad específica. Y en este contexto, Pablo habla de una oración por todos los hombres, es como un ruego, una rogativa por todos los hombres. La oración parece indicar esa oración con la cual yo me acerco a Dios con el deseo de conocerle más, de buscar santificación, buscar comunión. Y en el contexto en que escribe Pablo, llevar ante la presencia de Dios a aquellas personas por las cuales yo estoy orando. Las peticiones, que también creo que la Reina Valera igual lo traduce como súplica, da como un ejemplo ahí la imagen de aquel que acude a un rey y le suplica una respuesta favorable. Y la acción de gracia, bueno, esa oración que, bueno, quizás con esa nos familiarizamos un poco más, en la cual nosotros agradecemos al Señor por su bondad, por su misericordia, por su sustento, por lo que Él nos ha bendecido, etcétera. Amén, amén. Bueno, esas son, digamos, como decía yo recién, las variantes de la oración que Pablo encarga. Obviamente todo esto es en referencia a Dios, o sea, oramos a Dios, Mm. elevamos peticiones a Dios, acciones de gracia a Dios, pero la razón o el motivo por el cual el texto nos indica es por los reyes y por todos los que están en autoridad, ¿sí? Entonces, obviamente hoy día no tenemos reyes presentes, ¿cierto? Bueno, por lo menos de este lado del continente, y aún las monarquías que existen en Europa son más bien decorativas que otro asunto, ya no ejercen el poder como en el tiempo del Imperio Romano. Y tal como decía Sergio, es interesante saber que en el contexto en el cual escribe Pablo,
el cristianismo no era un aliado del gobierno de turno precisamente. Con toda esa situación, el apóstol les llama a orar, lo que nos da directamente a nosotros la aplicación de eso, ¿no? Eh, Porque hoy día podríamos estar tentados nosotros a decir que no necesitamos hacer esto porque precisamente quienes nos gobiernan, por ejemplo acá en Chile, son gobiernos progresistas, eh, gobiernos que están en pro del aborto, en pro del matrimonio homosexual, eh, en pro del pecado en el fondo. Eso como decirlo de alguna manera más directa. Y obviamente no representan los valores y la convicción cristiana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, manejar esta tensión? Si la Biblia por un lado nos está diciendo que oremos por los gobernantes y por otro lado vemos que aquí en nuestra realidad, que pudo ser similar a la realidad del apóstol Pablo, hoy día mucho más, mucho con una mayor manifestación incluso, ¿cómo resolvemos esta tensión? Si la Biblia nos dice que tenemos que orar, sin embargo sabemos que en muchos países quienes gobiernan son precisamente gobiernos anti Dios. No sé, hermano Sergio, si tú quieres decir algo, y después le damos paso a algún hermano que quiera también decir algo Sí, más. pastor. Sí, sí. Bueno, primeramente reconocer que es Dios quien permite el gobierno de turno. En ese sentido, yo debiera estar confiado, tranquilo. Yo mientras meditaba en las aplicaciones, justo meditaba un poco sobre esto, sobre el presidente, y me acordaba de que siempre en las fechas donde hay votaciones se genera mucha discusión entre personas de un partido u otro. Y he visto también incluso algunos hermanos discutiendo muy apasionadamente sobre estos temas, hasta el punto quizás de ofenderse. Entonces, nosotros debemos cuidarnos de eso también, debemos cuidarnos de no caer en estas discusiones, porque si bien nosotros debemos tener nuestra opinión y debemos también votar, ¿cierto? De la forma más bíblica posible, debemos entender que es Dios quien pone, quien permite los gobiernos de turno, quien pone los presidentes, quien le permite. Entonces, en ese sentido, yo tengo que confiar en la soberanía de Dios, más allá de quién nos gobierne, incluso si fuéramos en algún momento nosotros a lo mejor perseguidos, también mi confianza debe estar en el Señor, po. Y primeramente está mi obediencia a la palabra del Señor. Si la palabra me dice que yo tengo que orar por quien está en autoridad, yo debo hacerlo. O sea, no quiere decir que voy a sentir un aprecio por él, puedo estar en desacuerdo completo, pero la palabra del Señor nos manda a orar por ello. Y bueno, también anotaba aquí un punto que entender que nuestro mensaje es mucho más trascendental que un mensaje político. Así que más allá de lo que pueda pasar en un futuro, que venga un presidente quizás que pueda oponerse al cristianismo, nuestro mensaje es mucho más trascendental y eterno. Así que en ese sentido, debemos aún así, con toda la oposición que se pudiera presentar, ser obediente al Señor y orar también por quienes nos gobiernan. Bueno, bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo en ese sentido. ¿Cómo resolvemos esta tensión? Quizás siendo un poco más específico, cómo orar específicamente por los gobiernos, cómo orar. Nosotros hoy día estamos gobernados, sabemos, por un presidente más bien progresista. Eh, entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo oramos por los que nos gobiernan de manera así como práctica, buscando esa aplicación a nuestra realidad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Quisiera comentar algo? Quería hacer, bueno, pastor, un comentario sobre eso. Bueno, en nuestro caso, bueno, los venezolanos sabemos lo que es el peso a veces también de orar por un gobierno, o sea, que sea malo, ¿no? Pero claro, fíjense que Pablo escribe ese tema de la oración por los gobiernos en un contexto donde estaba Nerón por allí, que fue un malísimo gobernante, o sea, lo persiguió ahí, incluso mató a muchos cristianos. Entonces, por eso no cambiaron su forma de pensar, que tenían que orar por los gobernantes, o sea, en el sentido de que yo pensaría, o sea, orar para que obviamente, igual que nosotros, que Cristo los alcance, por la salvación de ellos, y también para evitar que se corrompa más la sociedad, pues, porque aprueben leyes que sean contra Dios. O sea, se puede orar en esos dos sentidos, pienso yo, pues. Ujú. Sí,
¿Alguien más? Bueno, yo pensaba en específico, ¿no? Porque cómo nosotros oramos por un gobierno progresista, porque la Biblia nos está diciendo que oremos. ¿Debemos orar sí o no? Como decía muy bien Sergio, debemos orar porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra oración? Evidentemente que nuestra oración debe ser sometida a la Escritura. Entonces no vamos a orar para que el gobierno de turno avance en su agenda, ¿cierto? Los gobiernos tienen agenda. Entonces no vamos a orar para que su agenda avance, sino más bien vamos a orar para que la gracia común, podríamos decir, ¿no? Esa gracia que mantiene cierta armonía en la vida del ser humano, siga manifestándose y siga poniendo resistencia, por así decirlo, a que estas agendas políticas avancen. Entonces, en ese sentido no podríamos decir vamos a orar para que, por ejemplo, al gobierno de Boric le vaya bien. No, vamos a orar de forma específica. Vamos a orar para que esas agendas sean restringidas, ¿cierto? Que Dios en su misericordia no permita que sigan avanzando y que en ese sentido hayan ciertas trabas, ¿no? Para que eso no avance. Y por otro lado, también orar para que, tal como dice el texto, ¿no? Porque ahí también viene, ¿por qué nosotros debemos orar? O cuál es la razón práctica. El texto al final nos dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. O sea, ahí el texto también de manera clara nos está diciendo que hay un factor que los gobiernos determinan también. O sea, y también nos da la responsabilidad, como muy bien decía el título del sermón, ¿no? Los alcances de nuestra oración. Nos da la responsabilidad a nosotros de orar. Descansamos en la soberanía de Dios, pero nosotros tenemos que orar para que esto suceda, para que de esta manera se pueda cumplir esto, ¿no? Que nosotros podamos vivir vidas dignas y de piedad, ¿sí? Vidas que se están santificando y vidas también que viven en dignidad, como lo dice muy bien el texto. Y como también decía muy bien Sergio, allí en esa parte del texto, no es que solo busquemos la paz temporal, ¿no? Y que estemos tranquilos en nuestras casas, que no seamos perseguidos, sino que también ese escenario de tranquilidad puede ser un escenario que no nos haga dormir, sino por el contrario, un escenario que nos ayude a ser valientes, heraldos del cristianismo, del evangelio, a vivir vidas piadosas, pero también a aprovechar eh, esa paz, ¿cierto? Para poder anunciar el evangelio. No sé si quieres agregar algo ahí, hermano, Sergio. Sí, sí, pastor. Bueno, pensando en lo que usted dice, porque a veces, y viendo un poco la historia del cristianismo, los cristianos mientras más perseguidos eran, como que más la palabra se propagaba. Creo que nosotros a veces cuando tenemos harta estabilidad, aquí el cristianismo no es perseguido, nosotros podemos reunirnos domingo tras domingo, podemos incluso si queremos predicar en la calle y nadie nos va a decir nada. Creo que muchas veces nos acomodamos, nosotros nos acomodamos y debemos reaccionar en ese sentido. Esto es algo urgente, tener un sentido de urgencia, el poder orar y predicar por los que aún no han venido al Evangelio. Amén. Amén. El texto continúa, ¿no? En el verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es un texto que, eh, obviamente, desarraigado su contexto, podría entenderse mal, porque incluso si nosotros leyésemos solo el verso 4, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Nosotros tomamos ese texto fuera de su contexto y lo pegamos en una muralla. eh, ¿Qué impide que lo que Dios quiere no ocurra? Si Dios quiere eso, ¿por qué no ocurre? Si Dios es soberano. No hay quien le pueda resistir a su voluntad. No hay quien se pueda oponer a su voluntad. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué lo está impidiendo? Entonces, ese puede ser un texto que muchas veces se utiliza de manera inadecuada, ¿cierto? Eh,
Porque finalmente, si el texto aislado, el verso 4 aislado de su contexto, quiere decir que Dios quiere algo, Dios lo va a hacer, porque Él es soberano para hacerlo. Entonces, obviamente ahí también Sergio nos explicaba, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, que hay una voluntad de decreto de Dios, ¿sí? Lo que Dios ha decretado va a ocurrir. Se opongan los gobiernos, se opongan ¿quién se oponga? Se opongan los ejércitos, se opongan los hombres más poderosos de esta tierra, por ejemplo, la segunda venida del Señor va a ocurrir. Eso está decretado en su palabra. Y no importa el poder humano, ni siquiera el poder satánico que pueda levantarse en contra de ese hecho, la segunda venida del Señor va a ocurrir. Pero también está esa voluntad de deseo del Señor, que es, entendemos la que se expresa aquí en el verso 4. Dios definitivamente en su misericordia y gracia desea que todos los hombres vengan a su conocimiento, le conozcan, pero no, Él no lo ha decretado eternamente, porque si lo hubiese decretado eternamente, ciertamente ocurriría de esa manera. Y estaba el ejemplo que tú dabas, Sergio, ¿no? Respecto de la santificación. También ahí es una voluntad de deseo de Dios, porque Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Sin embargo, sabemos que nuestra santificación es más bien progresiva y que incluso en ocasiones podemos caer en pecado. Entonces esa santificación, por así decirlo, pasa por retrocesos de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno que lo podamos entender porque suelen haber malos entendidos respecto de eso, ¿no? ¿Algo que agregar, hermano Sergio? Sí, pastor. Bueno, cuando preparaba el tema, me costó entender el texto, específicamente el verso 4. De hecho, pedí ayuda al mismo pastor, le pedí ayuda porque como que no lo entendía bien, no me cabía en mi cabeza. Y ahí me fui dando cuenta de a poco que tenía que profundizar más y, bueno, estudiar más, echar mano de comentarios y todo. Y claro, y pensando en esto, en que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Y que es el deseo de Dios, pensaban que también debe ser nuestro deseo. Nuestro deseo, en ese sentido, tenemos que ser imitadores del Señor. También tenemos que desear que los hombres sean salvos. No sabemos quiénes son, pero, y me acordaba de la segunda parte de este texto, que Dios va a usar el conocimiento de la verdad para que estos hombres se salven. Y bueno, pensaba hoy día con las personas que yo me relaciono, no sé, en el contexto laboral, quizás, eh, a lo mejor Dios quiere que esas personas sean salvas, pero yo no me atrevo a hablarles. Entonces yo debo, en ese sentido, compartir el Evangelio para que estas personas puedan ser salvas si Dios así lo quiere. Entonces, eso, predicar el Evangelio y eso, orar y predicar el Evangelio. Eso, pastor. Eh, También me acordaba de algo que tú decías en la prédica, y es que no hay casos perdidos, ¿no? Nosotros en general, los cristianos, los seres humanos, somos buenos para ejercer ciertos juicios y ciertos estándares, ¿no? Y decimos quién podría ser cristiano, quién no podría ser. Y yo creo que el ejemplo más claro, hermano, o uno de los más claros que nosotros vemos en la Escritura, es precisamente el ejemplo de Saulo. Usted, si va a entrevistar a obviamente esto es una ilustración, pero si usted va a entrevistar a los cristianos de la época del apóstol Pablo, previo a su conversión, e incluso cuando él ya se había convertido, eso lo podemos ver en el libro de Hechos, aún habían dudas, muchos no estaban creyendo porque conocían el perfil del apóstol. Pero si hubiésemos ido a entrevistar a esos hermanos, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que el perseguidor de la iglesia, el que arrastra a hombres, mujeres y niños, pueda venir al arrepentimiento, pueda convertirse en un cristiano? Probablemente la respuesta rotunda de la mayoría de ellos iba a ser que no. No hay posibilidad que alguien como Saulo se convierta. Sin embargo, Dios había dispuesto otra cosa, ¿no? En el caso de Pablo hay un evento sobrenatural especial, ¿no? Específico, que es que Jesucristo resucitado se le aparece, ¿no? Eh, pero hoy día, tal como decíamos antes, es el conocimiento de la verdad, el que tiene esta vía, ¿no? Para traer a las personas a la vida espiritual, y es lo que es lo que se nos ha encomendado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor
eh, que no nos dé, o más bien que reforme nuestros corazones también en este sentido, porque probablemente yo mismo, tú mismo, los que estamos acá, tenemos a alguien del cual decimos, no, esa persona no, yo creo que no podrá ser nunca cristiano. Y olvidamos que el ser cristiano no tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver ni siquiera con nuestro tipo de vida antes de venir a Cristo, sino con la obra del Señor Jesucristo. Entonces, el texto en ese sentido también nos despierta, ¿no? Incluso Sergio lo decía, reyes. ¿Quién podría decir hoy día, por ejemplo, que, no sé, que una, un ministro de Estado se convierta? Eh, ¿Quién podría decir que Boric se convierta? Nosotros decimos, no, no, es posible. O que esta muchacha, ¿cómo se llama la que es ministra? Eh, Siempre sale, bueno, se me olvidó el nombre, pero una ministra que es comunista, uno nunca diría, no, que eso es un caso perdido, no, no podría ser. O personas de alto renombre, no sé, el que fundó Facebook, personas así, de ese tipo, nosotros muchas veces decimos, no, no, creo que no podría, Camila Vallejo, eso, la Camila Vallejo. Oye, después capaz que nos rastreen y nos echen abajo la página por estar hablando de los nombres políticos. Bueno, levantamos otra, no hay problema. Entonces, eh, para el Señor, hermanos, no hay imposibles. Amén. Y bueno, Dios quiera que en los años que vienen nosotros podamos ser testigos de convertimientos como este. No por un afán que a veces también sucede, y lo pienso ahora mismo, ¿no? Usted ha escuchado múltiples veces, se convirtió tal artista. Y, y ahí también como que ahí se levanta el orgullo cristiano. Así como que todos están contentos porque se convirtió. Ese ya es otro límite, ¿no? Es otro extremo que también tenemos que cuidar. Porque el alma del artista que se convierte, que dicha conversión, dicho sea de paso, debe ser comprobada en el tiempo y no levantar bandera y hacer celebraciones porque esta persona dice yo soy cristiano. Pasó hace algunos años con un joven que salía en la televisión y de trasfondo homosexual, dijo que él se había hecho cristiano ahora que abandonaba el homosexualismo. Pasaron ni siquiera 2 años, creo, y este joven volvió a las prácticas homosexuales, negando por lo menos el cristianismo bíblico, diciendo que Dios igual lo amaba, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso, ese extremo, ¿no?, de exitismo, de que, bueno, se convierten y hacemos prácticamente una celebración, ¿no? Hay que tomarlo con mesura. Pero volviendo a nuestro texto y a lo que la idea nos transmite, es que tenemos que orar por todas las personas. No somos llamados nosotros a ejercer discriminación, sino a orar y a compartir el Evangelio. Y finalmente es Dios quien obra en los corazones. Eso creo que podría ser un buen resumen de esos dos, o bueno, ya 4 primeros versículos, ¿no? Después en una porción bastante, preguntas para nosotros, ¿no? De aplicación, hermanos. Estamos orando por las almas perdidas, eh, estamos orando por aquellos que a veces nosotros pensamos que no, tal vez no cumplen el performance, debemos hacerlo. Y también orar por una mayor penetración del Evangelio, eh, de la verdad del Evangelio en distintos ámbitos, ¿no? Si hay, como veíamos hace tiempo en el libro de Albert Moller, ¿no? Si hay un lugar donde las ideas están teniendo mucho efecto es precisamente en los ámbitos universitarios. Y eso después tiene una manifestación en la sociedad. Y probablemente nosotros como pueblo evangélico hemos dejado muy de lado los ámbitos universitarios, y no se está compartiendo allí el evangelio. También debiésemos orar por ese tipo de situaciones y así también eh, por otros contextos, ¿no? Donde es necesario también que el Evangelio venga y sea predicado. Después en una nota bastante, o en un texto, versículos bastante teológicos, ¿no? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro
de los gentiles en fe y verdad. Y al final vamos a ver el verso 8. Hermano Andrés, respecto de eso, del 5 del 5 al 7, no sé si tienes algo que aplicar allí. Ahí sí. Sí, pastor. Sí, pastor, la verdad. Bueno, ahí me acordaba de un comentario que estaba leyendo y una nota que me pareció interesante. El comentarista dice que la base de la oración eh, es la obra de Cristo como Salvador y mediador. Yo pensaba un poco en esto y Jesucristo como Dios y como hombre es el único que puede mediar entre un Dios santo y un hombre pecador. Entonces, ¿qué es lo que yo reflexionaba con respecto a esto? Que es importante la información bíblica para nosotros. Es importante que nosotros podamos entender esta verdad y poder orar con este conocimiento. Poder orar con este conocimiento para que nuestras oraciones sean más conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo la función de Cristo como mediador y entiendo este mensaje, es cuando yo puedo ir y predicar el Evangelio. Eso necesariamente me lleva a compartir el Evangelio. Porque si yo no entiendo que Cristo es Dios, y que también es hombre, y que también es mediador entre Dios y los hombres, difícilmente yo puedo ir a compartir el Evangelio, porque no me alcanzará, no sabré explicarlo. Entonces, pensaban que es importante que conforme nosotros vayamos creciendo también en nuestra vida de oración, también vayamos creciendo en el conocimiento, para que nuestras oraciones sean más conforme a la voluntad de Dios y podamos orar de forma más eficaz, pero también compartir el Evangelio de forma más eficaz. Así que en eso pensaba, no sé cuánto quizás de nosotros no hemos visto en algún momento donde nos ha tocado compartir el Evangelio y a lo mejor no lo hemos sabido explicar bien y nos hemos quedado cortos de información, de conocimiento. Y es importante que este texto, lo que contiene este texto, no aprendérselo de memoria, sino que lo que contiene, el entender la obra de Cristo, nos ayude a poder explicar mejor el Evangelio. Y que eso, doctor. Amén. Luego dice, yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Bueno, eso era el ministerio del apóstol Pablo, ¿no? Ahí nosotros tenemos que poner nuestro propio ministerio, ese mandato, ¿no? A la iglesia, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso nos alcanza a cada uno y, y sabemos, yo sé que probablemente cada uno de nosotros pasa por situaciones en las cuales Dios nos da una oportunidad de testificar del Evangelio. Y también, en ocasiones, hermanos, nosotros no testificamos y no hablamos del Evangelio y sabemos, ¿sí? El Espíritu Santo nos hace sentir y te inquieta a hacerlo, te dice, a veces ahora, habla del Evangelio a la persona, sin embargo, muchas veces no obedecemos. No recuerdo, lo habíamos hablado hace algún tiempo, a veces por temor al rechazo, por temor al ridículo, por temor a que se rían de nosotros, eh, por temor a perder quizás el estatus. Y un buen punto que, tomando lo que decía Sergio, ¿no? Pues, a veces tenemos temor a quedarnos cortos. Entonces, de hablar el Evangelio y que empiecen a surgir preguntas y nosotros no tengamos la información necesaria para responder, ¿sí? Y en este punto tenemos que decir, para testificar de Cristo y del Evangelio, no hace falta ser teólogo, hermano, de seminario. De hecho, si fuese el caso, aquí ninguno de nosotros tiene la categoría. Y una y otra vez vemos también en la historia testimonios de hombres que fueron utilizados eh, para traer conversión sobre otros hombres como medios. Y ellos mismos no traen conversión, nosotros mismos tampoco, pero como medios para que el Evangelio sea predicado y las almas sean alcanzadas. Pero no era su retórica, hermano, era su disposición, su valentía y su conocimiento tal vez elemental, fundamental del Evangelio. Allí todos nosotros como iglesia tenemos que tener una sola voz. Amén. Tenemos que tener un solo grado de conocimiento respecto del Evangelio y de lo que es el Evangelio medularmente y cómo nosotros podemos decírselo a las personas.
porque la gente viene a nosotros, hermanos. La gente viene a nosotros, lo que a mí me ha pasado mayormente en los últimos años, bueno, ha pasado siempre, pero hoy con un enfoque distinto, que la gente viene buscando oración porque se enfermó un pariente, porque se enfermó un niño, a veces por la inquietud intelectual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y, y tal vez cuando nos vuelva a pasar esto, ¿no? De que sentimos esa voz interna, o sea, no es una voz audible, pero en tu corazón tú lo sientes, porque la persona te dice algo y tú dices, ahora como que vendría bien hablar del Evangelio, sin embargo, muchas veces nos quedamos callados. Pidámosle al Señor valentía, y si tal vez tú sientes que aún falta cierto grado de conocimiento, entonces prepárate, prepárate. Hoy día tenemos, bueno, tenemos nuestro material de la escuela bíblica, tal vez no tiene un énfasis, tiene énfasis en el Evangelio, digamos, en implicaciones o en extensiones, pero también hay material, estuvimos viendo en su tiempo el libro del Evangelio de Paul Washer, y también en YouTube hay material respecto del Evangelio y qué decir de la Escritura misma, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo daban testimonio los apóstoles, cómo lo hacían. Cuando tú lees el libro de Hechos, ves la predicación del apóstol Pedro, hablándole a los judíos, una forma de entregar el mensaje. Más tarde, el apóstol Pablo a los griegos, ¿cierto? También predica el evangelio, sin embargo, los elementos que contempla son diferentes. Entonces, eso nos enseña que a veces siempre es el evangelio, pero muchas veces la forma o la manera de entregarlo puede tener cierta modificación en razón del contexto y de la persona, pero nunca, nunca modificar el evangelio, nunca modificar el evangelio, nunca ofrecer cosas que el evangelio no nos deja ofrecer, como es prácticamente lo que más reina hoy día, ¿no? Un evangelio de cosas, un evangelio terapéutico, pero no el evangelio de la regeneración. Y nosotros tenemos que enfatizar allí, sea quien sea nuestra contraparte. Así que pidamos la ayuda al Señor, valentía para poder hacerlo, amén, para poder hacerlo, para no callarnos, sino que cuando esté la oportunidad, sea cual sea el contexto, tirar la semilla. Tal vez si estás en el trabajo, claro, no te puedes poner a conversar allí porque estás en el trabajo, pero tiras la semilla y lo dejas enganchado o enganchada y dice, después del trabajo podemos conversar. Ya puede haber una buena oportunidad. Sigamos avanzando. Verso 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Cada vez que la palabra del Señor no hace este tipo de expresiones, es muy probable que esté atendiendo a algo que estaba sucediendo, en este caso en particular, en el contexto de Timoteo. Probablemente habían ciertas discusiones, diferencias entre ellos, y es que donde hayan seres humanos, hermanos, aún siendo cristianos, van a haber diferencias. Entonces, ¿cuál es el mandato o el por tanto, no? Es como que cuando la palabra dice por tanto, es decir, en razón de todo lo dicho anteriormente, ahora la práctica es esta. Oren, perdón, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni discusiones. Sergio, ¿algo que decir aquí en este verso final ya? Sí, pastor. Bueno, algo más bien práctico. Me hacía mucho sentido este versículo con respecto a la responsabilidad que tenemos específicamente los varones, los que somos padres, esposos, de, de tomar el liderazgo con respecto a la oración en nuestra familia. Y pensaba en el trabajo, en el cansancio físico. El cansancio físico a veces nos priva de tener estos tiempos de oración y nosotros tenemos que vencer ese cansancio físico muchas veces producto del trabajo y, y sacar tiempo quizás donde no lo hay para poder pedirle quizás a nuestras esposas que oremos o a nuestros hijos porque tenemos la responsabilidad de enseñarle también a orar a nuestros hijos. Eh, Porque si nuestros hijos ven que nosotros, que en casa no se ora, que la oración es solamente el día domingo, pero en casa no hay oraciones, ellos no se van a interesar por la oración. Nosotros debemos proveerle a nuestros hijos eso espiritual. Y pensando en eso también, eh,
en el mundo, una persona inteligente, sabia para el mundo, es aquella persona que puede generar a veces recursos y que no permite que a su familia no le falte nada. Y a veces nosotros también lo decimos y creo que también es bueno también decirlo porque somos proveedores de nuestra familia, decir, no, yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Pero así con esa misma gana tenemos que decir de la misma manera, yo no quiero que en mi casa o a mi hijo, a mi esposa le falte lo espiritual. Mm. Entonces tenemos que también esforzarnos de la misma manera como trabajamos en enseñarle a orar a nuestros hijos, ser líderes de nuestra casa en la oración con nuestras esposas. Obviamente yo no vengo a aconsejar o a dar cátedra de esto, estoy en una lucha también, necesito aprender y necesito mejorar también. Y eso, tenemos la responsabilidad como hombres de tomar el liderazgo de nuestros hogares para poder ir creciendo y hacer crecer también a nuestras familias. Gracias, pastor. Amén, me gustó esa idea, hermano, creo que está muy buena, porque nosotros los hombres tenemos la tendencia a la provisión material, con un énfasis inapelable. Eh, pero qué importante que haya un equilibrio, ¿no? En lo espiritual también, en lo espiritual, que entendamos que tal vez incluso tan o más importante que nosotros como varones proveamos a nuestra familia de lo material, es también que proveamos de lo espiritual. Así que me gustó mucho esa idea y esa relación que hiciste, me parece muy práctica. Y creo que como nosotros como hombres tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Eh, Estoy justo ahora leyendo un libro del Pastor Sugel, lo estoy leyendo por segunda vez, eh, que es un libro de predicación, pero la otra vez había sido hace 6 años y estoy justo en la parte de aplicaciones. Entonces, lo que el Pastor Sugel dice respecto a la aplicación, hermanos, es que a veces cuando aplicamos, es lo que nosotros estamos haciendo, podría sugerir esto una especie de legalismo. Tienes que, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero lo cierto es que la aplicación, al menos la aplicación correcta, eh, no es tanto que tenemos que hacer, o sea, tenemos que hacer, pero tenemos que hacer sobre un fundamento espiritual de gracia, y no porque el hacer me va a significar a mí estar mejor posicionado delante de Dios o ser más amado por Dios. Lo cierto es que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más, ¿sí? Pero en la gracia, sí, en la gracia en la cual nosotros vivimos, Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros sí podamos aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas, quizás en un grado distinto de madurez, en cada uno de nosotros no va a ser igual, pero lo cierto es que cada uno de nosotros debiese tener como meta ir aplicando la palabra del Señor, ir siendo santificado. Eso debe estar delante de nosotros y debemos pedirle al Señor, sobre todo en esas áreas que somos más flacos, ¿no? Que nos vaya ayudando a poder ponerla por obra, no por, no por obedecer el estándar de manera artificial o legalista, sino porque entendemos que hemos sido transformados por Dios y aún seguimos siendo transformados por Dios, y la voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados. Todo esto en la gracia del Señor y no como un mandato en el vacío, ¿no? Un mandato en el vacío no pueden durar cierto tiempo, pero finalmente la gente se agota y termina abandonándolos. Cualquier ejercicio así que se considera espiritual, que no esté fundamentado en la gracia y en la obra del Señor, terminamos abandonándolos. Y yo creo que en alguna etapa de la vida, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? Nos propusimos orar a las 5 de la mañana, duramos 3 meses, 4 meses, un año, y después ya no dimos más, porque probablemente había mucho germen legalista en nuestro corazón y no pudimos seguir, no nos dieron las fuerzas. Tenemos, por lo tanto, que aprender de nuestro pasado, ¿no? Y pedirle al Señor que nos vaya mostrando el camino de la gracia, pero no es de la gracia barata, ¿no? No es de esa gracia que no cambia. Precisamente la gracia del Señor es tan poderosa que nos muestra el camino y nos da las herramientas y la fuerza para poder caminar por ese camino. Así que, bueno, damos gracias al Señor. No sé si antes de terminar alguien quisiera comentar o agregar algo, si no ya estamos terminando al menos esta parte de nuestra reunión de Zoom.
Yo, pastor, Te escuchamos, Saray. que delante no alcancé a opinar con respecto a orar por los gobernantes cuando quizás no tienen tanto, no tienen cualidades que sean similares a las nuestras. eh, no olvidarnos del respeto, porque eh, usted dijo de qué manera específica orar. Yo creo que quizá sea importante recordar que con respeto, un respeto genuino a esa persona, aunque cometa errores, aunque piense mal, aunque quizá su forma pública es ridiculizada, nosotros igual no perder el respeto, porque es como cuando cuando David respetaba a Saúl, a pesar de que Saúl parecía loco y lo quería matar. Él nunca perdió cómo Dios veía el liderazgo y cómo Dios había puesto a Saúl por rey, no lo perdió de vista David. Y que nosotros también podamos orar por ellos con un genuino respeto, cuando nadie nos ve en nuestro corazón, ese Mm. genuino respeto, porque ahora mismo al presidente que tenemos nosotros le toca estar ahí al frente y, y Dios, como decía el hermano, le permitió estar en ese lugar por misterio, uno no sabe, pero Dios quiere que nosotros oremos por él con respeto a pesar de todo lo que se diga públicamente. Eso. Buen punto, buen punto. De hecho, está a lo largo de la escritura. Romanos también lo dice así, ¿no? Las autoridades son puestas por Dios, tenemos que someternos a ellas, etcétera, etcétera. Así que sí, muy buen punto. Cuanto más en este énfasis, en lo privado, obviamente, pero cuanto más en este énfasis que es la oración pública, ¿no? En la congregación, cuanto más. Pues, imagina, nos ponemos a orar y empezamos a decir los típicos calificativos que se dicen, ¿no? O sea, no habría lugar para eso. Tenemos que transmitir, obviamente, integridad también en nuestra oración. Pero sí, muy buen punto, Saray. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? Sí, o si no, ya damos por Yo, finalizado. Patricio. sí, delante no alcanzó a opinar respecto a sobre la aplicación que hablaba el chino el domingo, en cuanto a cuando uno ve a una persona y uno puede juzgarlo, por así decirlo, y decir como él puede ser cristiano o él no puede ser cristiano, o él tiene cara de bueno. Pero claro, si lo llamo a la aplicación, a la práctica, de pronto nuestras propias familias a veces vemos a alguien que no muestra ningún cambio o simplemente está consumido en el mundo y uno piensa que no podría haber ningún cambio o el Señor no lo podría llamar. Pero nuestro llamado sigue siendo a seguir orando por ellos, a seguir orando y predicar el Evangelio en la medida que se pueda. A veces no se puede, a veces no se da la instancia, pero también nuestro testimonio también habla. Entonces, eso más que nada, como opinar sobre el seguir orando respecto a lo que han hablado todo este momento del Evangelio y de la predicación. Al final, uno puede creer o se puede cansar de orar por quienes ya uno lo ha hecho por mucho tiempo. Sin embargo, uno debe seguir orando y no cansarse porque uno no sabe quién puede ser salvo y quién no. Uno no sabe si el Señor eh, se va a apiadar y lo va a llamar a sus caminos. Así que eso. Amén. Gracias, hermano. Bien, damos por finalizado entonces nuestra aplicación de este día miércoles.